Hola jóvenes, buenos días. Bienvenida a una semana más de clases. Ya estamos en la recta final y pronto estaremos concluyendo este ciclo. Eh, Esperemos que con buenos resultados. Eh, Voy a dar unos minutitos para que se conecten a la clase los, los jóvenes de segundo de bachillerato. Los espero. Ya saben que yo no doy mucho tiempo para dar inicio con la clase y pues ojalá y se puedan conectar. En un minuto más doy inicio a la clase y espero que se conecten. Recuerden, tenemos un horario y hay que cumplirlo. Los tiempos en línea son cortos, hay que apegarse a los horarios. Bueno, 2 minutos y yo inicio la clase. En organización y métodos, hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es localización de plantas de producción. El viernes pasado vimos la primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte. Acuérdense que la localización de la planta de producción no es solamente el lugar. Hay muchos otros aspectos que se tienen que valorar para decidir en qué lugar se va a localizar una planta productora o una empresa o una organización, una fábrica, como le quieran llamar. Eh, Tenemos tres maneras de localización orientada al producto en términos de costo, localización orientada al mercado en términos de eficiencia y también en términos de eficiencia, localización orientada al proceso. Como pueden ver, son cosas distintas lo que estamos tratando en cuanto a la localización de las plantas. Las que son orientadas al producto, hablamos de localización en términos de costo y hablamos de alta especialización, altos volúmenes de fabricación, economías de escala, aumento de los costos de transporte de materia prima y productos finales. Todo esto, tanto la alta especialización en cuestión de, de gastos salariales como los altos volúmenes de fabricación que requieren gran cantidad de materia prima y transporte para dar inicio a la fabricación, pues todo representa un costo. Entonces todo esto se tiene que estudiar qué tanto voy a gastar en cada cosa, si el transporte es relativamente eh, barato o un costo adecuado, dependiendo las distancias que se vayan a recorrer. Todo esto se tiene que evaluar en cuanto a las plantas orientadas al producto. Tiene que ver con el costo. En el caso de las plantas orientadas al proceso, vemos la localización en términos de eficiencia. Aquí se centra en el segmento del proceso de fabricación de la empresa o de un determinado tipo de componentes. Gran eficiencia, economías de escala, aumento de las interrelaciones entre plantas con el aumento consiguiente de los costes de transporte. Aquí los aspectos que se tratan eh,
en cuanto a la localización es viendo que el proceso de transformar la materia prima en productos terminados se dé en términos de eficiencia, que todo que esté bien planeado y logrado en el menor tiempo posible a menor costo. Después tenemos las que están orientadas al mercado. En este caso, la localización es en términos de servicio. Xochitl, buenos días. Abraham, me da mucho gusto que haya regresado a las clases. Con ustedes dos para mí es suficiente que estén en clase. Me da mucho gusto. Espero les sea leve este tema. Las plantas orientadas al mercado, decíamos, tenemos que verlo en términos de servicios. Y también en términos de eficiencia. Son organizaciones económicas y sociales que prestan un servicio destinado a satisfacer determinadas necesidades en una sociedad. También son aquellas organizaciones mediante una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un servicio específico o bien servicios integrados. Y aquí se considera aumento de los costes de producción y aprovisionamiento, disminución de los costes de transporte y la reducción de los tiempos de entrega de los bienes. Todo esto se tiene que hacer un estudio de servicio que se está produciendo en la empresa en cuanto a que haya los recursos, las materias para la producción, a que haya el transporte adecuado para la distribución y a que se entreguen a tiempo, en tiempo y forma. Dependiendo de las distancias que se tengan que recorrer, pues es el estudio que tendrán que hacer y los costes. Hay factores que determinan o condicionan el tamaño de una empresa. Y estos son aquellos que ayudan a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas y las alternativas de tamaño entre las cuales se pueden escoger. Y aquí tenemos uno de los factores, es la clasificación que se introduce en el estudio de la ubicación de las instalaciones. Hablamos del plan. Estas diferentes clasificaciones obedecen al grado de desarrollo de los países y de las organizaciones, ya que mientras más grandes sean estas últimas, más cuidadosos y más costosos serán los estudios necesarios que se deberán tomar en cuenta a la hora de ampliar las operaciones. Como ven, el estudio de la ubicación de las instalaciones, estamos hablando ya de una infraestructura que se va a buscar su localización. Y ahí vamos a encontrar dos tipos de estudio, de macrolocalización y microlocalización. Cuando hablamos de superlocalización, se presenta casos de organizaciones transnacionales que deben escoger a nivel mundial una nación o país que posea ciertos patrones atractivos que definan la escogencia definitiva de una planta productora o una sucursal para la expansión de las operaciones. Ustedes pueden observar, aquí tenemos un país y él está escogiendo de manera específica un territorio, ¿sí? La superlocalización es dentro de lo que es todo un país, dónde se localiza la planta, en qué país. Los estudios de macrolocalización, cuando una empresa de carácter nacional analiza varias regiones dentro de una nación o país determinado,
para fijar sus operaciones de productos o servicios. Estamos hablando aquí de un país, la macrolocalización de un país, por ejemplo, México. A lo mejor la empresa está en Guerrero, pero su macrolocalización es en la República Mexicana o en México. Así aquí cuando hablamos de transnacionales, se ubican en un país, pero con fines de dar servicio a otros países. En el caso de la macrolocalización nos referimos al interior del país, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros teníamos 32 estados. Bueno, en esos 32 estados quizá escojamos alguno y estaríamos hablando que la macrolocalización será México. Estudios de microlocalización. Cuando una empresa ha escogido una región que le resulta conveniente para sus operaciones, entonces procederá a llevar a cabo un estudio detallado de las posibles ciudades. Aquí ya nos vamos al espacio más restringido, ya nos vamos a la ciudad, ya nos vamos a la localidad. Podríamos decir, a lo mejor en Guerrero ya hicimos una reducción, ya no estamos hablando de todo el país, la microlocalización ya es en la localidad. Podríamos escoger el municipio de Acapulco, quizá podríamos escoger dentro del municipio de Acapulco alguna colonia en especial, y eso estaríamos hablando ya de una dirección específica. Eso es estudio de microlocalización. Dania, muy bien, buenos días. Los factores que afectan la localización también son aspectos culturales de un país. Cuando una empresa decide que su empresa se localice en tal o cual lugar, tiene que considerar los aspectos culturales de ese país, culturales y costumbres también, porque eso hace que cada región o cada país sea diferente. Alrededor del planeta existen costumbres, hábitos, formas de vida propias de cada nación, que aunque puedan presentar elementos atractivos para el funcionamiento de una organización productiva, el solo hecho de que la población no acepte estas actividades o el producto final de un determinado proceso de transformación hace imposible pensar en la factibilidad de su ubicación en el país que se está analizando. Por ejemplo, aquí en Guerrero hubo una lucha tremenda porque no se instalara una planta generadora de electricidad, una hidroeléctrica. Se llama La Parota. Esa hidroeléctrica hubo muchísima resistencia por parte de la población, hicieron paros, hicieron inclusive enfrentamientos con palos y machetes para que no se hiciera la planta. Aun cuando sabemos que una planta hidroeléctrica pues va a generar luz para diversas poblaciones y pues es un beneficio para la población, sin embargo, las costumbres, la forma de pensar de la gente hacen que a veces esas localizaciones no sean las apropiadas. Las restricciones jurídicas y gubernamentales son otro factor que afecta la superlocalización. Cada país presenta sus propias normas y restricciones jurídicas. Una empresa transnacional que tenga intenciones de extenderse hacia una nación específica tiene que respetar los reglamentos y edictos gubernamentales propios de su legislación. Si existe un proceso productivo que viole en su infraestructura estas condiciones, evidentemente que todo el esfuerzo de instalación sería inútil.
Bien, cuando hablamos de las transnacionales, les decía, las transnacionales son organizaciones que se, que se ubican en un país determinado con fines de crecimiento o de expansión en otros países. En ese caso, pues tienen que buscar la manera de adecuar sus necesidades con las restricciones jurídicas de ese país. Todas las restricciones jurídicas pueden permitir o prohibir el funcionamiento de una empresa. Entonces, también puede ser un factor que afecte la superlocalización. El crecimiento y expansión a nivel mundial del movimiento ecologista. La nueva tendencia es producir tomando en cuenta el impacto ecológico, elemento básico del denominado desarrollo sustentable. Hoy en día se busca que las empresas no contaminen, que las empresas con sus desechos no destruyan el medio ambiente. Por lo tanto, esto va a ser un factor también que se va a tomar en cuenta en un estudio de localización, ya que los movimientos ecologistas están pues en todo el mundo y obviamente como empresarios habrá que pensar en cuidar nuestro planeta, aparte de producir bienes y servicios. Los factores que afectan la macrolocalización son centros de generación de fuentes de energía. La mayoría de los grandes procesos de transformación necesitan de grandes cantidades de energía. Si esa empresa está localizada en poblaciones donde la energía que nutre la población no es suficiente, va a haber problemas porque van a empezar a generar cortes de luz temporales, van a empezar a generar problemas a la población. Entonces es importante que la generación de energía sea la suficiente en el lugar que se haya elegido. Este es un factor decisivo para la ubicación definitiva de una planta, pues representa un alto costo de producción. Hoy en día todas las maquinarias pues funcionan con luz, entonces esto o con energía, esto representa un alto costo y obviamente tienen que tomar en cuenta. Las empresas en la mayoría de los casos prefieren ubicarse en aquellas regiones que ofrezcan los recursos energéticos necesarios para su funcionamiento, que escoger una región que le ofrezca un mercado consumidor cercano. Prefieren tener los energéticos necesarios antes que un mercado cercano, un mercado donde podría haber clientes potenciales. Como pueden ver, no es la localización de una empresa de producción no es tarea fácil, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas. Es todo un estudio donde se involucran diversos elementos que se tienen que considerar para beneficio de la empresa. Las condiciones climáticas y ambientales de un país también es posible que algunos procesos de producción dependan de estos estados climáticos y de temperaturas específicas. Eso también se tiene que considerar, los climas en cada lugar donde se vaya a poner la empresa. El mercado consumidor y fuentes de abastecimiento de insumos depende de las características del producto final o del insumo. Todo lo que nosotros vamos a necesitar en la empresa o que lo que la empresa va a necesitar no esté tan lejos. Estamos hablando de la materia prima que va a generar el producto final, que se requiere que ese mercado esté
el mercado de insumos, fuentes de abastecimiento estén cercanos para que no afecten a los costos de la empresa. La disponibilidad y costos de los terrenos. Algunas industrias necesitan para desarrollo normal de sus actividades de grandes extensiones. Estas grandes extensiones en ocasiones tienen que ver con la con la población que vive en determinados lugares. Por lo tanto, cuando son grandes empresas, casi siempre van a estar ubicadas a las afueras de la ciudad. Factores que afectan la microlocalización, y estamos hablando de la disponibilidad de servicios públicos como es agua, luz, teléfono, ¿sí? Todo aquello que nos sea útil en la empresa. Al escoger un sitio específico dentro de una región determinada, habrá que pensar en servicios de salubridad, religiosos, comunicación, entre otros, así como todos los requerimientos de los servicios públicos. Este factor será decisivo a la hora de escoger una población u otra. Acuérdense, la microlocalización ya es más específico, ya es la localidad, ya es la población, y todavía de la población es más pequeño, es la colonia, es el lugar específico entre qué carretera o qué calles. La disponibilidad de mano de obra. Una empresa no puede subsistir si no tiene mano de obra. Me estoy refiriendo a los trabajadores, que aunque las grandes empresas funcionan con mucha maquinaria, con mucho equipo tecnológico, también es necesaria la mano de obra, sobre todo la mano de obra calificada. Y esto va a repercutir en la producción de la empresa si no existe la mano de obra especializada que requiera, ya que los traslados de otras ciudades representará que el trabajador quiera tener mayores ingresos, y eso será mayor costo para la producción en una empresa. O simplemente por la lejanía no les convendrá estar pagando pasajes, ¿verdad? Eso es así. Las vías de acceso de transporte aceptables, tanto para los insumos, la materia prima que se requiere para la fabricación, como para sacar el producto terminado. Se requiere de vías de acceso de transporte aceptables. ¿Cómo seleccionar la mejor alternativa para establecer una área de producción? Pues aquí tenemos las conclusiones de lo que vimos la clase anterior y la del día de hoy. La primera, la localización adecuada de la empresa que se daría con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. La decisión de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos e incluso de preferencias emocionales. La influencia de la localización sobre la competitividad no solo procede de su influencia sobre los costes, sino también sobre los ingresos de la empresa. Las consecuencias negativas de una mala localización no resultan siempre evidentes, pues suelen manifestarse en forma de costes de oportunidad, por tanto, no vienen recogidas en los informes tradicionales de la empresa. La localización correcta de una planta es tan importante para su buen éxito como la selección de un buen proceso. Debe estudiarse cuidadosamente no solo la mayoría de los factores tangibles, como las posibles de mano de obra y fuentes de materia prima, sino también un número de factores intangibles como son difíciles de evaluar.
Si ustedes observan en estas conclusiones todo lo que representa una localización de una empresa o de una planta productiva o planta de producción, requiere de muchísimos aspectos a considerar, y cuando nosotros pensamos en un negocio pequeño o en un negocio que inicia, tenemos que ver también este tipo de cosas a pequeña escala. Por ejemplo, eh, tenemos que ver en qué calle podemos ubicar nuestro negocio, si hay afluencia de visitantes, si hay mucho transporte. Tenemos que ver si la materia prima nos va a representar mucho gasto o la tenemos que ir a comprar muy lejos. Todo eso, digamos que haciéndolo a menor escala, como un pequeño negocio, también tiene que ver la localización, ¿sí? Entonces, espero que esto les sirva de información, que conozcan algo más ya de lo que es una localización de una planta de producción, y vamos a continuar en unos minutos más con la siguiente clase. ¿De acuerdo? Por el momento esta es la clase, solamente me resta decirles que tienen que contestar en base a esta clase estas 6 preguntitas, no son 7 preguntas, las voy a subir al aula virtual y desde ahí las pueden descargar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, nos vemos en un rato más para la clase de administración.